En Ecuador se realizó el velorio de los 4 adolescentes hallados calcinados tras haber sido detenidos por los militares. En Corea del Sur, el expresidente Yoon Suk-yeol fue arrestado, acusado de insurrección y abuso de poder. En Venezuela se difundieron imágenes del joven Nahuel Agustín Gallo, cuya detención había generado reclamos internacionales. En Colombia, un autobús que transportaba a 42 personas cayó a un barranco en la carretera entre Ipiales y Pasto, en el departamento de Nariño. El siniestro dejó 13 muertos y 28 heridos. En Uruguay, el futbolista Luis Suárez y su esposa intervinieron para evitar un intento de suicidio en la localidad de Solimar. Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, Karina Milei, la secretaria de gobierno, el resto del equipo del jefe de Estado argentino Javier Milei. Allí lo vemos a Edmundo González Urrutia trajeado con corbata azul. En Argentina, Edmundo González Urrutia y el presidente Javier Milei saludaron juntos desde el balcón de la Casa Rosada. En Israel, un ataque armado en la región de Judea y Samaria dejó 3 israelíes muertos, incluyendo a un policía. En Chile, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve declaró por primera vez ante el Ministerio Público. En Colombia, un avión operado por Pacífica de Aviación se estrelló en el departamento de Antioquia, causando la muerte de los 10 ocupantes a bordo. En Estados Unidos, graves incendios forestales en California provocaron evacuaciones masivas y daños materiales. En Colombia, Venezuela cerró su frontera con el país antes de la tercera investidura de Nicolás Maduro. En Perú, la presidenta Dina Boluarte acudió a la fiscalía para declarar sobre una operación en la nariz que, según acusaciones, le habría impedido ejercer su cargo durante varios días en el 2023. En Perú, el Poder Judicial revocó la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, investigado en el caso Los Huayquis en la Sombra. En Uruguay, el director del Partido Nacional resolvió impedir que Valentina Dos Santos, condenada por corrupción en Artigas, se postule en las elecciones departamentales. En Gaza, continuaron los intercambios de rehenes. Medios internacionales registraron el momento de la liberación de varios israelíes. En Colombia, los ataques del ELN en el noreste del país dejaron al menos 80 muertos y miles de desplazados. El gobierno declaró el estado de conmoción interior y lanzó una ofensiva militar. En Alemania, un atentado en un centro urbano dejó varios heridos y generó amplia conmoción pública. En Colombia, el presidente Gustavo Petro emitió un decreto que le otorga poderes de emergencia por 270 días para restablecer el orden en la región del Catatumbo. En Argentina, el presidente Javier Milei recibió el llamado Premio Nobel Judío en reconocimiento a su alineamiento con Israel. En Israel, rehenes liberados se reencontraron con sus familias tras semanas de cautiverio. En Ecuador, el dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia visitó el país y se reunió con el presidente Daniel Noboa.
En Perú, Edmundo González Urrutia, considerado presidente electo de Venezuela, fue recibido por la mandataria Dina Boluarte. Participó en actos oficiales y dio un balconazo ante la diáspora venezolana desde la Plaza San Martín. En Uruguay, la multinacional japonesa Yasaki anunció el cierre de sus operaciones por altos costos de producción y conflictos sindicales. Más de 1.000 trabajadores perdieron sus empleos. En Siria, Ahmed al-Shara asumió la presidencia tras unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional. En Israel, se registraron celebraciones en Tel Aviv por la liberación de rehenes. En Ecuador, más de 800 muertes violentas convirtieron enero en uno de los meses más sangrientos en la historia reciente del país. En Perú, llegaron los primeros deportados desde los Estados Unidos, luego de ser repatriados tras intentar ingresar de manera irregular al territorio norteamericano. En Argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno prohíbe el cambio de identidad de género en el registro civil. En esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó un decreto para prohibir la participación de atletas mujeres transgénero en competencias femeninas. En Brasil, una avioneta se estrelló en el estado de São Paulo, provocando un incendio y la muerte de todos los ocupantes. En Ecuador, se celebraron las elecciones presidenciales de primera vuelta, marcando una jornada clave para el futuro político del país. En Colombia, el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de todo su gabinete en medio de una fuerte disputa interna dentro de su gobierno. Fueron detenidas 130 personas vinculadas a la mafia siciliana en una operación internacional coordinada por las autoridades europeas. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de la primera vuelta, confirmando la victoria de Daniel Noboa. En Uruguay, un sicario intentó asesinar al líder de una banda narco de Cerro Norte. El ataque ocurrió en Buceo a plena luz del día. La pareja del narco resultó gravemente herida y su hijo lesionado. En Gaza, Hamás entregó los cuerpos de los miembros de la familia vivas a la Cruz Roja Internacional. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió a su par francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca, en medio de tensiones diplomáticas sobre la guerra en Oriente Medio. En Chile, el país vivió su mayor apagón eléctrico en 15 años, afectando a más de 19 millones de personas desde Arica hasta Los Lagos. En Israel, una caravana acompañó el funeral de la familia Vivas en un emotivo homenaje que reunió a miles de personas. En Israel, un ataque terrorista dejó 10 personas atropelladas en una avenida central. El gobierno israelí calificó el hecho como un acto de odio planificado. En Ecuador, se suspendieron los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad en medio de una investigación por presunta corrupción. En Uruguay,
asumió el nuevo gobierno encabezado por Yamandu Orsi como presidente, marcando el inicio de un nuevo ciclo político en el país. En Chile, Shakira suspendió sus conciertos por motivos de salud y cantó espontáneamente a sus fans desde la puerta del hotel donde se hospedaba, provocando una gran concentración de seguidores. En Perú, se inició el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión. En Ecuador, 22 personas fueron asesinadas en la peor masacre de la historia del país, en un hecho que desató una crisis nacional de seguridad. En Colombia, el líder de los mineros ancestrales del nordeste antioqueño, Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como Mongo, fue asesinado tras 6 días de desaparición. En Argentina, graves inundaciones en Bahía Blanca dejaron centenares de evacuados y daños materiales de consideración. En Chile renunció la ministra de Defensa Maya Fernández y el jefe de asesores presidenciales Miguel Crispi, tras una serie de cuestionamientos internos en el gobierno de Gabriel Boric. En Argentina se registraron masivas manifestaciones de jubilados en todo el país, en reclamo de mejoras en los haberes y condiciones previsionales. En Uruguay, fue imputado y detenido el ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi, por varios delitos de corrupción. Quedó bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. En Canadá, los líderes del G7 celebraron una reunión de emergencia para coordinar estrategias frente a las tensiones geopolíticas mundiales. En Ecuador, una rotura en el oleoducto principal provocó el derrame de 25.000 barriles de petróleo, siendo el peor desastre ambiental en la historia reciente del país. En Argentina, el Senado aprobó el decreto de necesidad y urgencia impulsado por el gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En Israel, un ataque terrorista en el norte del país dejó varios heridos y reavivó las tensiones en la frontera. En Líbano, grupos terroristas dispararon misiles hacia Israel, desatando una nueva escalada de violencia en la región. En Estados Unidos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con su homólogo Donald Trump en Mar-a-Lago para analizar temas de cooperación económica y seguridad regional. En Corea del Sur, el Tribunal Constitucional destituyó al presidente Yoon Suk-yeol tras un juicio político por abuso de poder e insurrección. La medida desató una crisis política en Seúl y amplias protestas en todo el país. En Ecuador, se realizaron las elecciones presidenciales con una participación masiva y amplio despliegue de seguridad en todo el territorio nacional. En Perú, falleció el escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa a los 89 años en la ciudad de Lima. Su muerte generó repercusión internacional y homenajes en el mundo cultural. En el Vaticano, el Papa Francisco presidió la misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, con miles de fieles presentes en una celebración marcada por un mensaje de paz mundial. 21 de abril, en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral declaró los resultados oficiales de las elecciones, confirmando a Daniel Noboa como presidente reelecto del país. En el Vaticano se confirmó el fallecimiento del Papa Francisco, según un comunicado oficial de la Santa Sede,
el mundo católico inició un periodo de luto internacional. En Ecuador, un sismo de magnitud 6.0 sacudió la provincia de Esmeraldas, provocando daños estructurales en edificios y cortes temporales de energía. Las autoridades reportaron heridos y evacuaciones preventivas. En Perú, un grupo armado asesinó a trabajadores mineros en la provincia de Patás en un ataque atribuido a organizaciones vinculadas a la minería ilegal. Las autoridades reportaron varios muertos y desaparecidos. En el Vaticano, el cardenal Robert Prevost fue elegido sumo pontífice, convirtiéndose en el primer papa peruano de la historia. Adoptó el nombre de León XIV y su primer discurso llamó a la unidad y la justicia entre los pueblos. A tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció que el país se sumaría a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, buscando mayor cooperación en infraestructura y tecnología. En Venezuela se reportó el secuestro del periodista Eduardo Torres, atribuido a grupos afines al chavismo. En Rusia, el presidente Vladimir Putin recibió a Nicolás Maduro en Moscú, en un encuentro que reafirmó los lazos estratégicos entre ambos países. En Uruguay, falleció el expresidente José Pepe Mujica a los 89 años, una de las figuras más queridas de la política latinoamericana. El gobierno decretó duelo nacional. En Colombia, el Senado rechazó la consulta popular propuesta por Gustavo Petro sobre la reforma laboral, generando nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. En Argentina, el piloto Franco Colapinto confirmó su ingreso a la Fórmula 1, convirtiéndose en el primer argentino en la máxima categoría en décadas. En Colombia, disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá dejaron decenas de heridos y detenidos tras enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas policiales. En Chile, el presidente Gabriel Boric se reunió con su homólogo chino Xi Jinping para fortalecer la cooperación estratégica en comercio, tecnología y energía limpia. En Argentina, la jueza María Eugenia McIntosh fue captada ingresando a los tribunales federales en medio de una cobertura periodística masiva. En Ecuador, Daniel Noboa asumió formalmente la presidencia por 4 años más, tras vencer en las elecciones a Luisa González. En Ecuador, el mes de mayo se convirtió en el mes más violento de la historia reciente del país, con 915 muertes registradas, promediando 30 asesinatos por día. En Colombia, las centrales obreras llevaron a cabo un paro nacional de 48 horas en respaldo al referendo laboral convocado por el presidente Petro, generando bloqueos y protestas en todo el país. En Argentina, Rosario Central anunció el regreso de Ángel Di María al club, generando una ola de celebraciones entre los hinchas. En Perú, se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerado una de las obras de infraestructura más importantes de la región. En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que permite la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. La medida generó reacciones divididas en el ámbito político y social.
En Corea del Sur, Lee Jae-myung asumió formalmente la presidencia del país tras la destitución de Yoon Suk-yeol, iniciando una nueva etapa política en Seúl. En Ucrania, varias explosiones en Kiev fueron atribuidas a ataques con misiles durante una escalada del conflicto con Rusia. Se reportaron víctimas y daños en infraestructura civil. En Colombia, un sismo de magnitud 6.5 sacudió varios departamentos, provocando daños en viviendas y edificios públicos en Cundinamarca, Meta y Caldas. No se reportaron víctimas fatales. En Chile, el gobierno promulgó una nueva ley antiterrorista que reforzará las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado. También en Chile, Ricardo Gareca renunció a su cargo como director técnico de la selección nacional, luego de una serie de resultados adversos y conflictos internos en el plantel. En Colombia, una ola de atentados en el suroccidente del país fue atribuida a disidencias de las FARC. Las autoridades reportaron varias muertes y decenas de heridos. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una declaración pública tras confirmarse su condena en una de las causas judiciales que la involucran. En Colombia, se realizaron movilizaciones masivas a favor de la reforma laboral, mientras el gobierno firmó el decreto que convoca al referendo nacional. En Medio Oriente, comenzó la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, tras una escalada de ataques en la frontera y energéticos en toda la región. En Uruguay, 4 presos murieron en el módulo 11 de la cárcel del Comcar tras un incendio provocado en una riña entre internos. En Colombia, el Senado aprobó la reforma laboral que ahora pasa a etapa de conciliación. El proyecto representa uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro. En Colombia, el Consejo de Estado suspendió el decreto que convocaba la consulta popular sobre la reforma laboral, bloqueando temporalmente la iniciativa del Ejecutivo. En Medio Oriente, finalizó la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, tras la intervención de los Estados Unidos y un acuerdo de alto al fuego. Las dos naciones reportaron centenares de víctimas. En Ecuador, fue capturado el narco Adolfo Macías alias Fito, líder de los choneros, en un operativo de élite realizado en la provincia de Manabí. En Chile, la ministra del Trabajo Janet Jara ganó las primarias presidenciales del Pacto Unidad por Chile, perfilándose como candidata de la izquierda para las elecciones generales. En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass fue condenado a 13 años de prisión por delitos de corrupción, en uno de los fallos más duros contra el exalto funcionario en el país.